En esta mañana quiero compartirles una enseñanza muy importante acerca de lo que es la guerra espiritual. Pero no como la enseñanza que comúnmente hemos escuchado, sino que vamos a darle un matiz un poco diferente, un poco distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Y para esto quiero empezar por dos versículos. Por favor, busquen estos dos versículos. Primero, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y segundo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hebreos 1.14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso dice la primera línea, ¿no? ¿No son todos espíritus ministradores? Muy bien, retengámoslo en la memoria. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Hebreos 1.14 nos hablaba el autor de Hebreos de espíritus ministradores, mientras que en 1 Timoteo el apóstol Pablo nos habla de espíritus engañadores. Esos dos tipos de espíritus existen: espíritus ministradores y espíritus engañadores. ¿Y qué cosas son estos espíritus? Sino ángeles, criaturas de Dios, creación de Dios, pero en el ámbito espiritual. Hay dos ámbitos o hay dos realidades que existen. Una es la realidad física, en la cual nosotros nos movemos y que la conocemos a la perfección. Y otra es la realidad espiritual, de la cual no conocemos mucho, pero que creemos que existe porque la Escritura dice que existe. La Escritura dice que Dios existe, que Dios es real y que Él es el creador tanto de la realidad física como de la realidad espiritual. En otras palabras, Él es el creador tanto de la tierra como del cielo. Y cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, una de las partes de la oración que Él nos enseñó decía: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que está diciendo el Señor Jesús es esto: así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga también en la tierra, es decir, en mi vida. Porque cuando Él empezó su ministerio, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. A partir de ese momento empieza el reino de Cristo en la tierra. A pesar de que Él es el Rey de todas las cosas, siempre lo ha sido y siempre lo será, pero la profecía dice que Él reinará por 1000 años en la tierra. Y esos 1000 años, que no son literalmente 1000 años, sino que son un periodo de tiempo indeterminado, Él establecerá su reino en la tierra. Y ese reino lo estableció cuando vino a nacer en este mundo. Cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, ahí empezó el reino milenial de Cristo, del cual nos habla el libro de Apocalipsis 20, que en el futuro lo estudiaremos más adelante, porque es un capítulo sumamente fascinante, es un capítulo espectacular que nos habla de toda la historia de la creación de Dios. Y Él empezó su reino milenial ahí. Por eso dice: el reino de los cielos se ha acercado. Él es el rey, pero su reino no es sobre toda criatura, sino que su reino es solamente sobre aquel que acepta su reino en su vida. Por eso hace un rato les estaba hablando de cuántos de ustedes han creído en Jesús. Al momento de creer en Él, le están abriendo la puerta de su corazón, la puerta de su vida, para que ese reino se establezca en su vida. ¿La gente del mundo ora al Padre Nuestro o no? La mayoría lo ora, lo reza, ¿no? Lo repite de paporreta, dice: venga tu reino, hágase tu... Hasta rápido lo dicen. Ni siquiera entienden lo que dice, que lo dicen de paporreta. Y la religión romana, cuando nosotros nos confesamos ante el sacerdote humano, cuando la Biblia dice que solamente debemos confesarnos ante Dios, Él nos da, entre comillas, un castigo para ser absueltos de nuestros pecados, y nos dice: reza tal cantidad de Padre Nuestro y tal cantidad de Ave Marías, ¿no? Por ejemplo. Cuando la Escritura nos dice que la única manera de ser absuelto de nuestros pecados es por la sangre de Jesús, no porque un hombre me diga que haga un sacrificio. Delante de los ojos de Dios, nuestros sacrificios son como trapos de inmundicia, dice la palabra, dice la Escritura. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así que nosotros ejercemos fe en Jesús y su reino se establece en nosotros. Entramos al reino milenial de Cristo.
entramos a ese estado que es distinto al estado físico y natural. Seguimos viviendo en lo natural, seguimos viviendo en lo físico, seguimos teniendo hambre, sueño, cansancio, comemos, bebemos, dormimos, nos vestimos, bañamos, etcétera, en lo físico, pero nuestro espíritu a partir de ese momento es vivificado y entra a vivir en un plano espiritual distinto, que es el reino de los cielos. Sin embargo, en el plano espiritual no solamente existe los espíritus ministradores, sino que también existen los espíritus engañadores. Y los espíritus ministradores son los ángeles de Dios, mientras que los espíritus engañadores son los ángeles que se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios, se convirtieron en los secuaces de Satanás, quien antes se llamaba el lucero resplandeciente de la mañana, pero que perdió su título por cuanto se rebeló contra Dios y arrastró consigo mismo a la tercera parte de los ángeles. Así que en el mundo espiritual, del cual nosotros no sabemos mucho, están los espíritus ministradores y los espíritus engañadores. Nosotros, al aceptar a Jesús, hemos aceptado uno de los dos bandos, que es el bando de los espíritus ministradores. Y hemos renunciado al bando de los espíritus engañadores. Es decir, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de oscuridad a luz. Hemos pasado del reino del mal, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Por eso que ahora somos amigos en luz. Porque el Señor Jesús dice, si alguno está, o Juan el apóstol dice, si alguno está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros estamos en la luz, estamos en el reino de la luz. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, un momento, por favor. 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros hemos aceptado el reino de los cielos en nuestra vida, estaba explicando que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hay una palabra importante que dice ese versículo. Dice que ahora somos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza de Dios. Pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, amados. No somos cualquier cosa. No somos cualquier pueblo, cualquier gente. A pesar de que el mundo nos vea como cualquier cosa, como la escoria del mundo, como los pobrecitos que tienen una mente de pollo que con una filosofía barata se les puede comprar, así nos ve el mundo. Pero el Señor nos ve como realmente somos, como un pueblo adquirido por la sangre de Jesús, un pueblo comprado por el sacrificio más grande que se ha podido pagar en toda la historia de la creación del Señor. Que Él mismo se haya hecho hombre, Él mismo haya derramado su sangre y nos haya redimido de toda falta y todo pecado pasado, presente y futuro. Eso no lo entendemos muy bien, que digamos. Hasta el teólogo más grande tiene muchas lagunas en su mente porque pensamos muchas veces que el Señor nos ha perdonado el hecho de que, bueno, fui a la tienda y me agarré los 50 céntimos del vuelto que mi mamá me mandó a comprar. Entonces, ¿para eso murió el Señor Jesús? ¿Para perdonarnos que nos hayamos agarrado 50 centavos? ¿O es que hay algo mucho más grande? ¿Hay algo mucho de mayor peso de gloria atrás? Hay un pecado mucho más grande que Él nos ha perdonado, del cual nosotros no tenemos conciencia. Nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Pertenecemos ahora al reino de los cielos, al reino de la luz, al bando de los ángeles santos del Señor, al bando del Señor. Ya no somos del bando de las tinieblas. Y tampoco podemos quedarnos en un punto medio, porque el Señor Jesús dice, yo quiero que tú seas frío o seas caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Eso dice en los primeros capítulos de Apocalipsis. Es decir, que ser tibio es lo mismo que ser frío, y hasta peor a veces. Estar en un punto medio es estar identificado con los ángeles caídos de Dios, sí, los que se rebelaron, con los demonios. Pero nosotros no estamos en un punto medio, nosotros estamos en el amado, estamos en el reino, estamos en el Señor. Bueno, no conocemos mucho nuestra naturaleza espiritual, pero aunque no la conocemos, le pedimos al Señor que cada día nos haga conocer más su realidad. Vamos a ver algunos versículos que nos dicen que nosotros somos de la luz y no de las tinieblas. Hay muchos versículos, pero he escogido unos 2 o 3 nada más. 1 Pedro capítulo 2,
versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso el apóstol Pedro entonces nos reafirma lo que venimos hablando desde hace un rato, que ahora nosotros somos un real sacerdocio y linaje escogido por Dios y que ahora hemos pasado del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y para qué? ¿Para qué hemos pasado la luz? Dice el versículo 9, la segunda parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto, amados hermanos, es guerra espiritual. El día que alguien se acercó a ti y te habló de Cristo, te habló de la Biblia, te habló de la palabra, te habló de la salvación, o siquiera te invitó a su iglesia, a la iglesia, para que escuches palabra de Dios, ese día hubo una batalla espiritual, o el inicio de una batalla espiritual, porque ese alguien, ese varón, esa señorita, esa persona te habló la verdad, y la verdad fue sembrada en tu corazón, pero tu vida le pertenecía al maligno, pues el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, tú fuiste arrebatado de las manos literalmente del maligno. Fuiste arrebatado, fuiste jalado, fuiste alado del reino de las tinieblas y fuiste trasladado al reino de la luz. Alguien hizo guerra espiritual por ti. Alguien. ¿Tú te acuerdas quién te compartió la palabra para que tú abras tu corazón a Jesús? ¿Te acuerdas? Tuvo que haber una persona que nos hable, o varias personas, que nos hable del reino de la luz. Y esa persona estaba haciendo guerra espiritual. Eso, amados hermanos, es guerra espiritual. Arrebatarle las almas al diablo. Pero ahora, acuérdate cuando alguien te habló la palabra. ¿Qué hizo esta persona? Esa persona te agarró del hombro, así, y te dijo: Satanás, sal de este cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. ¿Eso dijo? No, eso no dijo. Eso no es guerra espiritual. Simplemente te habló del camino de la luz. Te habló del Señor. Guerra espiritual no es hablar con el diablo. Guerra espiritual es hablarle a la persona del amor de Dios, del evangelio de Jesús. Eso es guerra espiritual. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos nosotros tenemos una mamá en común que se llama la Señora Luz? No. Sino que somos hijos del reino de la luz, del reino de Dios, del reino de los cielos que está establecido en la tierra. Ahora, esto es como que un poquito confuso, porque dice un texto, y muchos otros, pero especialmente un texto dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, total, ¿quién reina en el mundo? ¿Reina el Señor Jesús o reina el maligno? El Señor Jesús reina en sus hijos, pero el maligno reina en todos los demás. Entonces, cuando yo le hablo a alguien del evangelio, estoy haciendo guerra espiritual por ese alguien. Y estoy arrebatándolo, no por la fuerza, no con espada, sino por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Y eso es lo que el creyente tiene que hacer. El creyente tiene que vivir para eso. Tu desayuno, tu almuerzo y tu cena tiene que ser eso, guerra espiritual por los que aún están muertos. No puedes perder el tiempo ya en otras cosas. Hay que trabajar, sí, claro que hay que trabajar, pero aún en tu trabajo es guerra espiritual. Hay que ir a donde quiera que vayas, al gimnasio. Algunos van al gimnasio, y por ellos. Algunos van al mercado. Aún en el mercado puedes hacer guerra espiritual. Algunos van a estudiar. En tu colegio tienes que hacer guerra espiritual. Es decir, hablar a tus compañeros del reino de la luz. A las madres, a los padres de familia de nuestros compañeros, de los compañeros de nuestros hijos. A ellos podemos hablarles. Por ellos tenemos que hacer guerra espiritual. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ya no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ya no tenemos que hacer las obras de la noche tampoco. Aunque a veces seamos tentados y queramos retroceder. Pero dice el título cinematográfico:
retroceder nunca. Dice jamás. Sí, está bien eso. Ya no tenemos que retroceder, ya no tenemos que mirar hacia atrás. No vale la pena mirar hacia atrás, siempre mirar hacia adelante. Y por más tentados que seamos, podamos decir, no, en el nombre de Jesús, tengo que mirar hacia adelante. Tengo que mirar la luz y no tengo que mirar las tinieblas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora este texto como que nos puede confundir un poquito, porque dice que nosotros tenemos lucha contra estos seres de las tinieblas, contra estos espíritus engañadores. Pero ¿cómo podremos hacer para luchar contra estos espíritus engañadores? ¿Cómo podemos hacer para vencerlos? ¿Será que tengo que meterme a una batalla con ellos y decirle, espíritu engañador, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera de este barrio, fuera de mi nación, fuera de mi distrito? ¿Será que tenemos que hacer eso? Y es que es difícil de decirlo, pero es lo que siempre se nos ha enseñado. Y las iglesias se pasan la vida diciendo, diablo, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera. Y nunca vemos resultados. Porque Él no nos ha mandado a atar a ningún diablo. Él no nos ha mandado a atar a ningún demonio ni al mismo Satanás. Él nos ha mandado a someternos a Dios. Dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No dice átalo. De hecho, el diablo ya está atado, pero no por ti. Él está atado por el Señor Jesús. En Apocalipsis 20, otra vez, se nos enseña que el diablo fue atado durante el milenio. ¿Y cuál es el milenio? Es el reino de Cristo. ¿Que empezó cuándo? Que empezó cuando empezó su ministerio. Él empezó su ministerio diciendo esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha iniciado, se ha inaugurado. Cristo inauguró su reino milenial. Y durante ese reino milenial el diablo ha sido atado. Por eso que el Señor Jesús enseña: ¿quién podrá saquear los bienes de alguien si primero no ata al hombre fuerte? Es que Él lo ató. Con su muerte y su resurrección, Jesucristo ató al diablo. Ya no tienes que atarlo tú. Él está atado. Pero alguien podría preguntar: ¿cómo que el diablo está atado? Si nosotros vemos su acción, nosotros vemos que Él opera en los hijos de desobediencia, que Él hace y deshace como quiere, Él gobierna la parte humana, la parte terrenal, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo que está atado? Y bueno, eso se entiende de la siguiente manera. Es que si el diablo no estuviese atado, Él levantaría a las naciones para que las naciones vayan en contra de la iglesia y la iglesia sería destruida. Destruida. Así. En un chasquido de dedos, Satanás destruiría a la iglesia. Pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está atado. Él está atado espiritualmente. Pues Él es un espíritu, Él no es físico. Él no es un hombre ni un animal, es un espíritu. Y Él está atado. Jesucristo lo ató. Una vez más. Pero ¿cómo podemos decir que está atado si vemos su operar? Está atado para que no levante a las naciones en contra de la iglesia. Pues el Señor Jesús también dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra las puertas de la iglesia. No puede hacerlo, no puede levantarse contra la iglesia. Puede lanzarnos dardos, puede ponernos tropiezo, pero no nos puede tocar, no nos puede hacer nada más. La iglesia del Señor Jesús es indestructible. Nada ni nadie la puede detener. Por eso es que decimos que el diablo está atado. No hace falta que lo ates tú. Lo que hace falta es que tú le alabes al Señor, que tú le adores al Señor. Y mientras tú ministras al Señor, Él se encarga de todo. Él se encarga de hacer las cosas. Él se encarga de hacer la obra. Cualquier cosa que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él la hará. No necesitamos atar al enemigo de Dios. No necesitamos hacer guerra espiritual contra el enemigo de Dios. Lo que necesitamos es llevar el evangelio a las personas para que éstas sean libres. Eso es guerra espiritual. Pero ¿de dónde vienen todas estas prácticas místicas? De atar al diablo, de confesar, de declarar, de decir esto y que somos esto otro y que yo decreto esto. ¿De dónde vienen todas estas prácticas antibíblicas? Pues vienen nada más y nada menos que del corazón de personas que anhelan figurar, de personas que no están en el reino de la luz, sino que están en el reino de las tinieblas todavía, viven una vida de desobediencia, y ahí es donde vienen los ataques y los dardos del enemigo para confundirnos. Yo no soy quien para decretar, ni para declarar, ni para decir esto tiene que hacerse.
sino que yo soy simplemente un siervo de Dios que dobla sus rodillas y le dice: Padre, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu obra si tú quieres, sánanos si tú quieres, avívanos si tú quieres, haz como tú quieras. No conforme a mis métodos, sino conforme a los tuyos. Eso es guerra espiritual. Para terminar, el penúltimo versículo que vamos a leer se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esos textos nos hablan de guerra espiritual. Totalmente. Guerra espiritual total y absoluta. Las armas nuestras, de nuestra milicia, no son carnales. Es decir, la guerra espiritual no se gana con guerras carnales, sino con ¿qué? Con armas carnales, sino con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora, ¿cuáles son esas armas? El versículo 5 nos da la clave: derribando argumentos. Es decir, que nuestra arma es la espada que sale de nuestra boca. Esto es tremendo. El arma espiritual es la espada de tu boca, es decir, es la palabra que sale de tu boca. Y no solo eso, sino dice derribando argumentos. ¿Cómo derribo los argumentos de maldad? Si no es hablando. Para poder hablar tienes que tener conocimiento, tienes que conocer la Escritura, y eso ya lo hemos hablado, que hay que leer la Escritura para poder conocerla, y al conocerla la citas. Al citarla, ahí estás haciendo guerra espiritual. No te estás yendo contra ningún diablo ni contra ningún demonio, no, estás yendo con la espada de la palabra de Dios que sale de tu boca. La proclamas, la declaras al que la necesita. Tú necesitas esto y le das la palabra exacta, la que necesita, y eso es guerra espiritual. Y para terminar, quiero compartirles en Hechos, el capítulo 17, el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. La primera parte nomás. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué tienes que hacer para hacer guerra espiritual? ¿Irte en contra del enemigo? No. En Dios vives. En Dios te mueves. En Él eres. Cualquier cosa que necesites en el ámbito espiritual o natural, es a Dios a quien tenemos que acudir. Es a Él. Es a Él. Es a Él. Imaginaos que yo voy con mi hijita preciosa, mi princesa, caminando por la calle, y digamos que ella quiere saber algo. Vamos a empezar por decir. Ella quiere saber algo y por la calle me suelta de la mano y le habla a un hombre que está pasando por ahí, un cuarentón, y le dice: señor, ¿qué significa esto que quiero saber? ¿Sería algo natural eso? No. Total y absolutamente antinatural. Tiene a su padre a su lado. A su padre le puede preguntar. A su padre le puede consultar. O imagínense, en el mismo caso de que estoy caminando con mi hijita y venga otro hombre, digamos que le jale el cabello. Le jala así el cabello. Loco tendría que ser para hacer eso, ¿no? Y le jala el cabello a mi hija. Imaginaos que mi hija me suelta la mano y se va contra ese hombre y le increpa. Oye, ¿qué tienes tú? ¿Por qué me jalas el pelo? ¿Qué te pasa? ¿Sería algo natural? Sería algo totalmente ilógico y absurdo. ¿Qué es lo que hace ella? Papá, ese hombre me ha jalado el pelo. Y pobre del que le jale el pelo a mi hija, ¿no? Cualquier hombre, por pequeño, delgadito, lo que sea, se convierte en el increíble Juan en ese momento y le saca el ancho mar. ¿Quién se va a meter con mi hijita? ¿Qué cosa? De ninguna manera. Imagínate que tú estás con tu padre y le increpas al diablo. No. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Tú haz. El enemigo me está atacando. Padre, estoy siendo robado. Padre, estoy teniendo una enfermedad. Padre. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Para nosotros Él es el todo. Él es nuestro acostarnos, Él es nuestro levantarnos, Él es nuestra pronta ayuda en las tribulaciones. Él es nuestro pastor, nada nos faltará.
a Él corremos, a Él clamamos, dice el Salmo, a Él de torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Tenemos una prédica, una de las primeras prédicas que tuvimos en Amigos en Luz, ¿a quién corres? Si no la has visto, aquí está. Ponemos el link aquí al costado para que vayas a verla. ¿A quién corres? Corremos al Señor. Tenemos que correr a Él porque Él es nuestro Padre. ¿Qué es hacer guerra espiritual? Hacer guerra espiritual es arrebatarle las almas al diablo. ¿Con qué? Con palabras. No al diablo, sino a las personas que necesitan ser arrebatadas. A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus tíos, a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tus enemigos, a tus compañeros de estudio, a tus compañeros de trabajo y a las compañeras mozas del restaurante. A ellos tenemos que hablarles y arrebatarlos para Cristo. No podemos estar ociosos. No podemos estar de manos cruzadas. Tenemos que hacer guerra espiritual. Empezando por Jerusalén. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y Jerusalén representa tu casa, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu familia. Ellos son tu Jerusalén. ¿Cuándo vamos a experimentar el crecimiento en la iglesia? El crecimiento numérico, porque espiritual lo estamos teniendo. Pero el crecimiento numérico, ¿cuándo lo vamos a experimentar? Lo experimentaremos cuando hagamos guerra espiritual. Ganamos primero la batalla en oración. Padre, te pido por fulano de tal. Eso hemos hecho miércoles, los que han venido se acuerdan. Hacemos guerra por ellos. Y luego vamos y les hablamos con la espada que sale de nuestra boca. Y esa espada hará que ellos sean arrebatados para la gloria de Dios. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Sí, un poquito que sea. Amén. Pongámoslo en práctica.